Vamos a hablar del arbitraje. En este tipo de partidos donde los equipos reciben estas goleadas, ¿no? En este caso el Barça que le han metido 4, a veces me resulta un poco complicado hablar del arbitraje, ¿no? Porque uno dice, bueno, condicionó, no condicionó, pero lo vamos a ir analizando poco a poco. Lo primero que vamos a analizar es esa jugada, ¿no? Al minuto 13, ese penalti que señala de Ronald Araujo sobre Isaac Romero en esa jugada en la que prácticamente abraza a Ronald Araujo, Isaac Romero lo acompaña casi que hasta el final de la jugada y aparece una especie de zancadilla acá, el jugador del Cerro Grande que está en el bar llama a revisar ese penalti en la pantalla. Me hace gracia, Luis, Ujú. porque en la imagen en televisión veíamos a Araujo detrás de Alejandro Muñiz, del colegiado, ahí pendiente en la pantalla. Hansi Flick también se asoma, empiezan a decirle cosas, ¿no? Sí, sí. Les pide por favor que lógicamente se alejen. Bueno, y ahí señala el colegiado penalti. Os voy a preguntar si os pareció, si no, si es un penalti que se podía no haber señalado. ¿Qué pensáis? Luis, voy contigo. Dos cosas pienso, que puede ser penalti, primero de todo, pero que si se pita se tiene que pitar en el directo, que no es una acción de VAR. Otra vez lo mismo de que hablábamos a inicio de temporada, nos han repetido por activa y por pasiva que el VAR solo va a entrar en acciones clarísimas y no creo que sea una acción para nada clara, ¿no? Si el árbitro en este caso decide pitar penalti, adelante, si decide no pitarlo, también se tiene que validar esta acción por parte del VAR sin que tenga que intervenir y avisar al árbitro cuando no es una acción meridiana, ni mucho menos. Pero bueno, yo lo repito otra vez, creo que estas acciones siempre tienen un denominador común que es Ronald Araujo, ¿no? No pasa con otros centrales, creo que él tiene que ser mucho más fino, que no puede primero coger así a Isaac Romero, menos con su envergadura, que todo se ve más, quieras o no, todo se ve Mm. muchísimo más. Después pone la pierna entre las otras dos de Isaac Romero, bueno, le hace caer en un contacto que sí que es cierto que yo creo que es muy leve, pero te han pillado, pues penalti. Ujú. Total. Rodra, tanto que hablamos del tema del arbitraje, luego os pregunto más jugadas polémicas que ha habido en el partido. Pero te pregunto si para ti era penalti, si crees que en esta acción, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Ya muchos, bueno, pues en este caso desde el Madrid están ayudando al Barça, tal. Los típicos comentarios, ¿no? Que suelen hacer en este tipo de jugadas que nos pueden generar a lo mejor un poquito más de polémica o de duda. Lo primero que te pregunto es si a ti te parecía penalti, si estás de acuerdo con Luis en que no era una jugada de VAR, en la que no tendría que haber intervenido el VAR. ¿Qué te Es pareció? que para mí ninguna jugada debería ser de VAR. A mí no me gusta nada el VAR y salvo, yo lo usaría solo para los fueras de juego con las líneas esas que trazan milimétricas de verdad, las de los mundiales y tal, pero para mí ninguna jugada sería de VAR. Para mí eso, yo no pitaría penalti ahí. Luego es verdad que si te pones a revisar con la lupa y depende de qué lupa cada día, bueno, pues bueno, es una pillería de Isaac Romero, pero a mí no me parece penalti. Y luego el otro también, ¿no? El que le señalan a Jan Usai, también es ahí un poco Ujú. dudoso tal, bueno, parece un poco más penalti, pero A mí ese sí me Sí, parece más claro. y es sí, penalti, Bueno, igual los es dos un me parecen penalti que claros, nunca ¿eh? lo hará un defensa, el de Januzaj, ¿no? sí, Es un tal penalti de un cual, hombre que no está sí, acostumbrado a defender, un poco sí. como el Luego de Dembélé en la final del Mundial. la mano de Valde, Hay una mano de claro, balde, sí, que hay no una mano de sabes balde. cuándo ya es mano y cuándo no es mano, pues una mano que si la pita, pues vale, sí es mano, pero tampoco te enteras cuándo es y cuándo no. Es un lío. Yo me gustaría que hubiese un arbitraje con muchas menos intervenciones de VAR. Y bueno, yo creo que yo en la primera acción, al penalti de Araujo, yo no hubiera pitado penalti. Luego con la revisión, pues Ujú. claro, ves ahí cómo mete el pie antes Isaac, se Claro. anticipa, tal, pero es que lo pones a cámara lenta, tal, o sea, me parece mal. Ayer también hubo polémica con el Madrid, es verdad que le salió cara las decisiones, que le ha salido cruz el resto del año, que ayer salió cara, pero bueno, es verdad, y con lo de Mourinho también que protesta. Para mí la segunda, eso no es segunda jamás lo que hace. Es verdad que la primera parte le perdonan a una, pero bueno, yo con los árbitros estoy un poco de vuelta, así que bueno, y creo, al menos ha sido el partido de hoy, creo que no lo marca el árbitro, o sea, que eso es lo que más joroba, ¿no? Que un árbitro marque el partido, que eso es lo que a mí más me duele por dentro, pero creo que hoy no fue el árbitro un factor decisivo en el encuentro. Creo que el Sevilla fue merecedor Totalmente. del triunfo. Ujú.
Bueno, para cerrar también un poquito la polémica, sí que en el Barça, ¿no? En el segundo gol del Sevilla, en el gol de Isaac Romero, se quejaban de una posible falta sobre Jules Koundé. ¿Cómo se ha vivido eso en el banquillo del Barça? Sí, 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 ha protestado mucho el banquillo del Barça. Yo no he visto la acción repetida, la verdad, pero en el directo parecía bastante clara. Sí que creo que Koundé hace una conducción en una zona que no toca, que comete el primer error entrando en la boca del lobo un poco, pero la sensación que me dio en directo es que sí que recibía un golpe por abajo que le tumbaban. A partir de ahí se produce la contra. Yo creo que el Barça en miembros del banquillo confían en que el VAR va a entrar y se va a anular el gol, porque la reacción no es tanto al gol, sino es a la falta. Y luego nada, el gol sube al marcador, pero bueno, en el Sánchez Pizjuán no se ha vivido como un veremos si el VAR lo anula o no, sino que se ha vivido como una explosión de alegría como el resto de los otros goles. Mm. Por cierto, lo que creo que nos ha vivido como explosión de alegría ha sido los minutos en el descuento de la primera parte. O sea, yo no sé si es porque a mí, bueno, no soy a lo mejor objetiva en este sentido, pero se me ha hecho Sí, sí, eterna. Y ha llegado, recordemos, el gol de Rashford. O sea, que han sido. O sea, porque ¿cuánto señalaba el colegiado? No sé si 6 minutos. eran 6 Sí, y se ha ido a 7 por lo sí, menos. sí, además 6 minutos que ha sido muy criticado por la afición de Sánchez Pizjuán. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero de todo, la ocasión de Rashford, que no entra, que llega justo al borde del Mm, descanso y dices, bueno, ya está, nos hemos librado, nos vamos 2-0 al descanso. Entonces, cuando el cuarto árbitro ha puesto el 6 en el cartelillo, ya el ambiente ha sido como un cuidado, cuidado, que tenemos que resistir, cuando el Barça no estaba compareciendo en el terreno de juego, pero bueno, llega el gol de Rashford y sí que todo el mundo se ha ido al descanso con un ay, 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 que este Barça esto lo va a levantar. Pero bueno. mm. Bueno, tenemos declaraciones de Hansi Flick ya en directo. Vamos a leer las declaraciones del técnico alemán del Barça. Esto ha dicho después de la goleada que le ha propinado el Sevilla en el Sánchez Pizjuán a su equipo y de sumar la primera derrota en Liga de la temporada. Ha dicho Hansi Flick: somos un buen equipo y los jugadores van a volver, nos lo tenemos que tomar de manera positiva. Me quedo con la reacción de la segunda parte. Y ha añadido también el técnico azulgrana lo siguiente. Tenemos más declaraciones. Dice esto: no creo que sea un problema de sistema ni de estrategia. Hemos cometido grandes errores, siempre jugamos igual, podemos hablar de muchas cosas hoy. El rendimiento en la primera parte no ha sido bueno, en la segunda sí, reaccionamos bien. Hay que aprender de lo que pasó frente al PSG y ahora de este partido, verlo de una manera positiva y con suerte después del parón volveremos más fuertes. Bueno, pues fíjate que yo pensaba, Luis, que a lo mejor íbamos a tener unas declaraciones quizá un poco más subidas de tono, pero me imagino que también pues puede ser un poco de autocrítica, ¿no? También por parte del técnico. Y bueno, pues habla de que hay que aprender de este partido, que hay que ser positivos, que volverán más fuertes, etcétera, etcétera, y que le ha gustado la reacción de la segunda parte. Sí, pero Hansi Flick siempre hace una cosa, que es que cuando gana sí que muchas veces suelta algún palo, o el día de Vallecas sí que dijo aquello, pero en una pregunta sobre Fermín, no sé, la situación fue un poco más extraña, pero no fue crítico con el juego del equipo como tal, y en cambio desde la derrota normalmente no quiere entrar a criticar al equipo públicamente, está diciendo que les ha dicho que apreciaba la reacción en el segundo tiempo, ¿no? Pues yo me jugaría bastante dinero a que alguna otra cosa habrá dicho dentro del vestuario, pero en cambio, puertas hacia afuera, prefiere proteger siempre a los jugadores, sobre todo con nombres individuales. Y fijaros que seguramente el hombre más criticado desde este inicio de temporada es Lamine Yamal por Hansi Flick, porque siempre le buscan el elogio y él siempre responde bajando las expectativas, calmando a la prensa, calmando al entorno, y le dicen, Lamine es buenísimo, y él dice, sí, pero tiene que mejorar, sí, pero tiene que defender. En cambio, nunca señala a nadie cuando está mal, ¿no? Por ejemplo, hoy sería fácil pues decir, no podemos cometer este penalti o tenemos que, bueno, señalar directamente a alguien o culpar a los jugadores y limpiarse un poco las manos, y esto Hansi Flick nunca, nunca lo hace. Y bueno, la verdad es que enorgullece mucho esto como aficionado del Barça, que el entrenador muestre un mensaje puertas hacia adentro, pero que quiera proteger a los jugadores puertas hacia afuera. Creo que es muy sano lo que hace Hansi. Rodra. Bueno, sí, a mí me han sorprendido las palabras, no ha sido nada crítico con los suyos. Estaba viendo
más reflexiones sobre el partido. Yo sigo también en el penalti de Lewandowski, que reconozco que, bueno, yo no lo paso mal porque no soy aficionado al Barça, pero cuando hace la especie de grulla esa que hace, ¿no? en el penalti, yo siempre lo pienso, digo, alguna va a fallar haciendo eso, porque es un movimiento súper complicado. Y hoy es verdad que haciendo el movimiento creo que vio que el portero se iba a lanzar muy bien y por eso dice, ostras, voy a tener que ajustarla muchísimo y se le fue fuera. Pero sigo yo ahí con la imagen de Lewandowski. Para mí, un delantero crack de estos equipos no puede permitirse fallar jamás una pena máxima ahí. Y nada, y me sorprende Flick. Yo hubiera dado un poco más de caña. Supongo que en el vestuario, en esa reunión que comentaba Luis, sí que dieron más caña porque fue un partido blandito del Barça, aparte de todas las bajas y de tal. Pedri he visto que ha salido también hablando y diciendo la típica de los futbolistas que Sí. siempre dicen lo mismo, ¿no? Cuando hay derrota todos dicen lo mismo, que es que faltó intensidad. Sí. Pero fíjate, añade, porque tengo aquí las declaraciones de Pedri, Sí. a mí me han gustado particularmente porque sí que ha hecho autocrítica, creo. Ha dicho Pedri, nos faltó intensidad, como bien mencionabas, en Rodri decía, y calidad. No sabíamos qué hacer con el balón. Y dice Pedri, hay que hacer autocrítica. La primera parte no hemos atacado ni defendido bien, hay muchas cosas que mirar en el parón. Y bueno, dice que no hemos estado bien en todo el partido, nos ganaban todos los duelos, tirábamos la línea cuando no debíamos tirarla. Y bueno, pues con gestos de preocupación, Pedri, que como decíamos, estaba siendo para mí el mejor de la temporada en el Barça junto con Lamine, obviamente, pero hoy ha estado totalmente desaparecido, pero porque ha estado muy bien tapado. Es que creo que a pesar de que el Barça hoy no ha jugado bien, también hay que darle pues ese mérito de un equipo que ha preparado un partido contra el Barça que le ha salido perfecto. Sí, yo quiero incidir Ujú. en otra cosa que me preocupa un poco también, que es el tema de los cambios. Justo aquí, justo donde a 2 metros de donde estoy yo, es donde han calentado toda la segunda parte los jugadores del Barça. Sí que es cierto, en el segundo tiempo, Flick mueve el avispero, entran Valde y Eric, los dos cambios claros seguramente que había en el partido. Entonces han estado calentando aquí Casado, Christensen, Rooney, Droy, Tony Fernández, toda la segunda parte aquí. Ha entrado Ronnie, yo creo que hacia el minuto 65-70 debe ser, y Christensen ya, yo creo que entra en el 85. Ya ha habido una reacción por parte de los jugadores del banquillo de qué está pasando aquí. O sea, no le damos la vuelta, llevamos calentando media hora y no nos está poniendo, no nos está poniendo. Y sobre todo Tony Fernández se ha molestado un poco, se lo ha comentado al preparador físico, que le decía, bueno, tranquilo, tío, tranquilo. O sea, tú tienes que calentar y si Flick pide que entres, tú vas a entrar y si no, te vas a quedar aquí y punto. Y no quiero escuchar ni una queja, pero no sé, me sorprende que Flick hoy no haya dado entrada antes a Ronnie, que no haya metido a Dro, por ejemplo, un Tony Fernández que acumula convocatorias con el primer equipo, pero que no está teniendo realmente las oportunidades, ¿no? Que pensábamos que iba a tener desde hace ya un año, yo creo. Y la verdad es que esto sí que me preocupa un poco porque son jugadores que al final te los llevas, pero no estás contando con ellos para nada.